un podcast original de Posta. Bastardos, enanos, huargos y fetos que han sido extraídos del vientre de su madre para mientras ella moría en agonía total y desangramientación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Joder presenta Dame Fuego, un podcast de La Casa del Dragón, House of the Dragon. Lo hacemos en Posta. Mi nombre es Fiorella Sargenti y me acompaña... Mi nombre es Valentín Muro y este es propiamente el primer episodio. El primer episodio, completamente. Donde ya tenemos algo que discutir y no solo especular en el aire acerca de lo que quisiéramos ver o esperamos o no esperamos. Y tenemos muchísimo. Para empezar, tenemos el título del episodio, que es un montón ya, porque son muy agarrados. Si hay algo que tiene HBO con Game of Thrones, es que se le liquean fácil los episodios, pero no tanto los nombres, los títulos. En el momento de la transmisión, ayer todavía se llamaba episodio 1. Sí, claro. Ahora sabemos que se llamó Heirs of the Dragon, o sea, los herederos del dragón, como un capítulo que tiene en la mano ahora Valentín Muro del libro Fuego y Sangre, Fire and Blood. Se llama así, de esa manera. Arranca el episodio con la voz de Rhaenyra Targaryen, hija de Viserys, que está de grande. Todavía no la vimos de grande, pero la escuchamos de grande. Y nos hace como rapidito, nos cuenta por qué el tema de la sucesión dentro de los Targaryen está complicada, en general, desde el principio. Medio que toda la serie se resume en eso que anticipa que lo único que podría tirar abajo a la Casa del Dragón era la casa misma. Exactamente, porque acá, como dijimos el otro día, la cuestión es que no hay una pelea por el Iron Throne entre un montón de familias, sino entre ellos mismos, pero porque la cuestión del tema del reclamo de a quién le toca no estuvo muy claro y definido ya desde un primer momento. Llega Aegon con sus dos hermanas, Visenya y Rhaenys. Una le gustaba más, pero la otra era la mala que batallaba y todo, y aparte una la quedó muy rápido. Tiene hijos, uno muy querido, más o menos, que no muy querido, pero uno más normalito, y uno súper malévolo, del que vamos a hablar ahora en un rato. Y ahí ya se empieza como a descontrolar y a complicar la cosa. Incluso Jaehaerys, que es el viejo que vemos al principio, The Old King, el viejo, el conciliador, el viejo rey, que es el abuelo de Viserys, tampoco llegó al trono de manera súper directa. No, pero después es básicamente nuestro rey estrella, ¿no? El que estuvo casi 60 años, sí. 55 años, al que se le debe gran parte de la estabilidad política y demás. Y algo que es clave del momento que estamos viendo ahora es que marca justamente muchos años de paz, de estabilidad, de tranquilidad, sí. Lo cual hace que si vos no conocés instancias de conflicto, no queda claro cómo te vas a desempeñar cuando haya un conflicto. Es Exacto. decir, tantos años de paz de algún modo pueden hacer que las personas, por así decirlo, se achanchen. Tal cual. Sí, esa es la parte, eso va a ser como lo más interesante con respecto a los westerosis, digamos, a la gente, al pueblo que estaba acostumbrado a esta paz, que, como decía antes, vino después de un quilombo porque cuando muere Maegor, que ahora voy a hablar un poco después más de eso, y que había armado ya todo un lío, queda Jaehaerys, que es el hijo sobreviviente del rey Aenys, o sea que no, pero no es de Maegor, que es quien estaba en el trono en ese momento, pero la gente ahí aprovechó y dijo, sacamos encima a este, y lo queda él en el trono, y lo que trata de hacer Jaehaerys después de todo ese tiempo es, con el gran consejo del año 101, es acomodar, porque se veía venir todo el bardo por la sucesión, y además había sido, él con su mujer se llevaban súper bien, con Alysanne tenían también un montón de hijos, y ella ayudó muchísimo a que el reinado de él fuera así de bueno.
Y se pelearon creo que solo 2 veces. Una de esas veces fue porque estaban hablando de la sucesión y ella le dijo una frase muy, muy piola, que es algo así como un rey o a ruler, ¿cómo sería? Una persona, se me fue el nombre. Gobernante. Un gobernante, muchas gracias. Un gobernante necesita un buen corazón y una cabeza fría, una cosa así. Un pito no es esencial. Y se reenojó y se fue a Dragonstone por 2 años y medio que apenas hablaron y todo, porque ella le decía, mirá, si yo todo lo que hice y siendo mujer, incluso en este primer episodio Viserys dice, desde que murió mi abuela, que King's Landing es un quilombo, y en el momento en el que se está discutiendo lo de lo que hace Daemon con la guardia, con los Gold Cloaks y demás, ahí ya se menciona lo que hacía Alysanne. De algún modo, la ascensión de Jaehaerys en su momento tiene un paralelo con lo que sucede después con su propia descendencia, ¿no? Porque claro, él asciende sin ser el hijo directo, sino el siguiente varón, sí. En este caso adulto, que puede ascender al trono. Y acá hubiera sucedido lo mismo. El problema es que no tenemos varones en esa línea, ¿no? Exacto. Y tenemos en todo ese lío también a Rhaenys, la que no fue reina, y no fue reina. Cada vez que lo escucho me destroza. Como, bueno, la reina que no fue. Sí, porque además no fue reina como, o sea, la pasan por arriba como 3 veces. O sea, un montón la pasan por arriba. No es que porque y me parece el mejor ejemplo, y bueno, ya vimos en el adelanto de lo que se va a venir en las próximas semanas, los próximos episodios, la inspiración para Rhaenyra y para entender como, esta mina parece que estaba como preparada y estaba casada con un tipo súper importante y todo, y aún así no importó nada y fueron poniendo un boludo tras otro después de ella. Estaba casada con el tipo que tira los mejores comentarios en las reuniones como de consejo del rey. Además, la onda tipo de Corlys Velaryon como entre el lucaso que le metieron y cómo se sienta, y en el primer capítulo es de los más astutos lejos, me parece. Claro. Porque entiende, es el que me parece más entiende a Daemon, jugándole de cerca, pero con cuidado también. Es el que ve las ambiciones de Otto Hightower. Creo que es como el que más, que está un poco más afilado, y con ella son como, se renota también en la escena del torneo, que están ellos dos ahí como medio cuchicheando de la gente, como tienen una imagen bastante clara de cómo viene el panorama, cuando el resto están, la verdad, bastante como en un cumpleañito. Es que vienen tanteando esto hace un buen tiempo, ¿no? Esa escena en la que la reina que no fue es la reina, se convierte por última vez en la reina que no fue, es medio como el momento de eliminación de un reality. Como cuando... Sí. Y vos ves la cara de, bueno, no me tocó. O cuando DiCaprio no ganaba el Oscar, ¿no? Como, claro. Y de repente, sí, era esperable. Sí, algo que lo dice Rhaenyra al principio, la cantidad de dragones que tenían, y por ejemplo Rhaenys tiene su propio dragón y la vamos a ver, ella, y tiene además un dragón, Meleys se llama, no ando a saber cómo se pronunciará, y la vamos a ver, o sea, no es que ella se va a quedar sentada con el vestido, incluso se le nota como en la ropa que usa en algunos momentos, porque tiene como trajes que son como un poco más prácticos, por ejemplo. Y ella es la única, la hija, la primogénita de Aemon, que era el hijo mayor de Alysanne y Jaehaerys. Por eso es que ella tiene como podría estar reclamando el trono tantas veces, tiene pero un reclamo más directo al trono. Sí, exacto, eso. Y
la van pasando por alto a medida que su papá está esta cosa de ser el príncipe o princesa de Dragonstone, que sos el heredero de la corona, que es medio como ahora no sé, en la corona británica, esa que les ponen esos títulos que después son como de mayor importancia y son como tipo el príncipe de Gales y eso como que probablemente vaya a terminar y así. Y la pasan por alto hasta ahora 2 veces y después va a haber una tercera. Y ella, bueno, a mí es un personaje que me gusta mucho, porque a pesar de todo esto, se la sigue adelante y bancando y sin traicionar su sangre Valyria y su sangre Targaryen. Y hasta donde entiendo también ocupa este lugar medio de mentora de Rhaenyra, sí, y no de antagonista. O sea, más de abrazarla y no como, bueno, por ejemplo, mantiene su apoyo a pesar de que la declaran finalmente la heredera legítima, sí, en vez de decir como, che, ¿por qué ahora? ¿Por qué a ella? Claro, porque a ella, cuando muere su papá, le debería tocar a ella y pasa al hermano. Ahí es donde está el primer dato del que se agarra Daemon, por ejemplo, ¿no? Es como, bueno, cuando se murió Daemon pasó a Baelon, así que me va a tocar a mí. Ahí la pasaron por alto a Rhaenys, después la pasan cuando eligen a su primo, que era el hijo del segundo hijo, y bueno, después en lo que se va a venir, y no voy a decir nunca más. No voy a decir nada más. Escuché gente que preguntaba por qué están tan obsesionados y por qué Viserys está tan obsesionado con el tema del heredero si todavía está vivo. Eso te dejo que lo respondas vos, Valentín Muro. O sea, y porque es mejor, a ver, si alguien alguna vez tuvo algo que ver o se enteró de cuáles son las historias de sucesión de un departamento, sabe sí, que esas cosas sí, son, es mejor resolverlas en vida. Imagínate cuando tu departamento es un continente, ¿no? Sí. o 7 reinos. Y sí, obviamente esas cosas, de hecho, generalmente se establecen de esta manera también porque en las vidas de estas personas en cualquier momento podía aparecer una enfermedad y te morías en cuestión, sí, de días, o un conflicto o lo que sea. Entonces ese tipo de cosas, por eso algo que fue en algunas críticas o reseñas, creo que estuvo mal leído, es que en esa primera escena vemos que él abre un rollo donde dice como el veredicto. Y es porque vos lo dijiste la última vez, es un concilio. La decisión no fue personal del rey. Sino y fue unánime, solo creo que 2 de los grandes señores de Poniente, voy a empezar a hablar en español, votaron por Rhaenys y el resto votó por Viserys, a pesar de que había más, pero habían quedado ellos 2. Entonces, porque lo que quería Jaehaerys es evitar el bardo, entonces si él tomaba una decisión podía generar conflicto y dividir al continente. En cambio, así es como ustedes lo decidieron, acá está. Claro, en el Reino de Argentina eso es un decreto presidencial o sí, monárquico, o pasar por el Congreso, sí, básicamente. Bueno, voy a tirar 2 de la corona británica, pero además porque se va preparando a la persona que probablemente vaya a hacer el trono. Por ejemplo, lo vemos a Viserys, que si bien acá en la serie él después, empujado por lo de Daemon, la designa a Rhaenyra, ya la estaba igual preparando a Rhaenyra, porque que Rhaenyra le sirviera el vino, no es que estaba así solo sirviendo el vino, en realidad él la llevaba todo el tiempo para que escuchara, para que aprendiera. Y desde los 7 años, ella acá tiene más o menos 9, casi 10, ¿no? Acá tiene más, tiene como 14, 15. O sea que Rhaenyra estaba viva cuando el padre, sí, asciende al trono. Sí, eso es importante porque ahí la vemos a Emma embarazada. Pero ese es uno de los bebés o que perdió en la cuna, o que nacieron muertos, o se perdió el embarazo. Tuvo o eso. 5 embarazos en 10 años, ¿no? Esa es la historia. Exacto. Claro. Solo Rhaenyra nació supuestamente en la serie, me imagino por cómo vienen que lo respetarán, nació en el 97, esto era el 101, así que más o menos
tiene esa edad. Sí cambiaron la edad de Alicent en la serie porque no estaban tan pegadas y ahora pues vamos a... Sí, porque se pone un poquito escabroso. Sí. Respecto de los dragones, en esta primera escena también tenemos esto de, bueno, obviamente hay varias de esas escenas que vemos como de sobrevuelo de King's Landing. También tiene que ver con que Sapochnik dirigió varios de los capítulos emblemáticos en donde vemos vuelos de dragones, digamos, en nuestro tiempo o el tiempo de Game of Thrones, donde se ve justamente la destrucción y eso. Y la diferencia, hay dos cosas para ver ahí. Una, que ya nadie ve a los dragones, como nadie mira al cielo, es como ver pasar un avión. Entonces es como, bueno, no tiene nada nuevo. Y lo otro es que los dragones tienen montura. Eso es un detalle espectacular eso. Porque está súper establecido. Entonces hay vestimenta para subirse un dragón. Hay algo que es también otro detalle, que es el olor característico que te queda de haber montado un dragón. Que eso aparece mucho en Fire and Blood, el tema del olor a dragón. Y, ¿cómo será el olor a dragón, no? Yo me lo imagino medio, yo le digo olor a oso a como cuando estás, bueno, vos patagónico quizás lo ubicás. ¿Viste el olor que te queda cuando estás mucho al viento en la Patagonia? Sí. Y sumado... yo le digo olor a viento, olor a oso, y la gente dice, ¿cómo olor a viento? No sé cómo explicarlo, porque no es el mismo olor que cuando estás al lado de una fogata, cuando no es un olor feo, es olor como a viento, a estar afuera. Sí, que es como sumado a los olores tipo a bosque o a mar o a cosas así, que es como tan difícil de describir. También no tienen pelaje, entonces no sé si huele como un caballo. No. Es más como un reptil gigante, entonces... Cuando te vas de campamento, aunque sea un día, te queda como un olor característico, por lo menos en la Patagonia. Digo, acá te debe quedar olor a chivo y a mosquito y a muerte, acá en Capital Federal. Bueno, tal vez tiene algo de humo, ¿no? Estando cerca de un dragón. Cerca de un dragón debe tener una cosa medio ahumadita, ni hablar. Sí. Bueno, todo eso de Rhaenyra volando, al principio me pareció muy súper bello. La ropa, cómo nos hacen ir viendo de dónde sacaba Dany todas las ideas o las formas de vestirse y eso, que estaba en realidad honrando su tradición y su sangre. Y cosas como, ponele, cuando Rhaenyra llega y Viserys le dice el olor a dragón, y se da como ese mini momento entre padre e hija tierno, algo que, a diferencia de Fire and Blood, donde, como decíamos, es un libro tipo de historia, entonces es gente contándote lo que supuestamente le pasó a gente, acá vamos a ver, y esto es algo para desarrollar en este y todos los capítulos, las motivaciones y las emociones o sea, acá vemos el afecto genuino de Viserys con su hija, que eso no significaba, él tenía miedo de como romper el reinado por poner a la hija, pero en realidad el amor y la confianza son genuinos y ahí aparecen. Como también decías vos, la cuestión de el paralelismo con Daenerys sobrevolando, y cuando está llegando a la Dragon Pit, que está la cúpula esa perfecta, espectacular, y después está la otra entrada ahí, pero estaba como loca. Y esos tipos que son como una especie de monjes que cuidan a los dragones, y hay uno que está claramente es medio nuevo y le hablan en valirio. Y Syrax la mira a ella como diciendo, voy con... Y ahí se mete solo. Es que no podía, que estaba como loca ahí. Es que sí, esto de poder ver escenarios, también hay algo, lo vemos constantemente, ¿no? Pero estamos en un momento de apogeo, de esplendor, está todo... Tranquilidad. Hay gente que mantiene, entonces también, bueno, el sobrevuelo de la Red Keep también. Y en eso, estas cosas que obviamente después se perdieron necesariamente, pero acá podemos ver eso, cómo es la logística de tener un lugar con, no sé, 10 dragones conviviendo ahí, uh-huh. cómo los alimentás y eso. Sí. Y también está esto de vuelta de que muy probablemente aparezca a lo largo de todos estos episodios, que es la relación muy íntima entre dragón y quien lo monta. Exacto, porque acá... en un momento a Emma le dice a Viserys que
que Rhaenyra ya vio un huevo que le parecía como para su hermano o una cosa así porque le hacía acordar a Vagar, o no me acuerdo, que ahora voy a explicar todo eso, pero siguiendo como en el minuto a minuto del episodio más o menos, cuando Rhaenyra baja y finalmente se encuentra con Alicent y tienen ese momento ahí como de adolescentes que no se da en los libros, no se da en el libro porque, como decía, hay más diferencia de edad, pero que hay claramente, y lo que te quiere la serie mostrar, un vínculo medio como si Sansa y Arya se llevaran bien en su momento, se hubieran llevado bien en su momento, ¿no? Porque está Rhaenyra que le dice como, chupala, vestidito, y qué sé yo, vamos a volar con el dragón y nos comemos unas tortas. Suena, ella lo dice, tipo de comer torta todo el día y papa frita, ponele, no sé, y tomar coca sin azúcar, coquita fría sin azúcar. Y la otra, no, tenés que estudiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, porque en Rhaenyra también está como la cuestión de, bueno, mi viejo está obsesionado con tener un varón, a mí no me va a tocar, así que yo quiero hacer lo que se me cante, y lo que se me cante es andar en dragón, estar sucia, apestosa de dragón. Y algo más, y Alicent, ay no, ¿cómo vas a hacer eso? Y dos cosas más de esa escena están en el Godswood, que creo que no lo habíamos visto. Si bien Sansa siempre iba, creo que no lo habíamos visto así, por lo menos, en ese también como esplendor y todo. Claro. Sansa cuando estaba en King's Landing iba todo el tiempo, y la historia de la que están hablando es la de Nymeria, la Nymeria original, que es uno de los posibles spin-offs que se vendrían si sale bien. Que también es el nombre que le pone Arya a su direwolf. ¿Cómo se dice en castellano? Lobo huargo. Lobo huargo, ahí está. Y que es importante también, por algo que viene después, para recordar que Dorne todavía no había sido conquistado por los Targaryen. Entonces, todo lo que tiene que ver con Dorne es como una cosa muy misteriosa y espectacular, y además no es casual que sea un lugar en el que las mujeres sí pueden heredar el título de sus padres y incluso ser las gobernantes, algo que obvio es clave. Y de ese vínculo entre amigas, entre lo que más me gustó de este primer capítulo es todo lo que tiene que ver con Aemma, y ver ese momentito entre madre e hija, donde está ella toda embarazada y le dice, este es nuestro campo de batalla. Nosotras lo que hacemos es, pibe, estamos acá, porque Rhaenyra le dice, tanto más preocupado por el bebé que por vos estás acá pasándola mal y están todos a ver si nace o no nace. Pero repasemos opciones, ¿no? Sos Rhaenyra, ¿no? Y de repente te dicen, bueno, vos, en términos lógicos de posibilidades, podrías ser reina. Vamos a descartarlo porque no se puede. No. Entonces te queda ser madre, básicamente, y dar un montón de bebitos al reino. Bebitos. O involucrarte en aventuras, que es justamente algo como súper masculino, pero al mismo tiempo, mira, ¿qué me queda? O sea, ¿qué voy a hacer si no? Incluso hasta el momento en el que sea madre. Entonces, esas son como las dos opciones. Sí. Obviamente después esta tercera o la primera es rehabilitada. Y en eso la serie, en términos de guión, se puso mucho énfasis en marcar este tipo de cuestiones que van a la base de lo que es toda la historia, muy desde el primer momento. Como esta cuestión también de nos adelantamos un poco, pero cuando se tiene que tomar decisiones que afectan directamente a la vida de la reina, ¿qué sucede con eso? ¿Quién toma esa decisión? Sí. ¿A quién en particular no se le consulta? Che, ¿vos qué opinas de esto? Sí, y así tal cual. Y bueno, lo que te queda y el drama que tiene Rhaenyra con esto que decís vos de que ella quiere aventuras es que es hija única, porque se murieron los otros, porque Jaehaerys y Alicent tuvieron 80 hijos, entonces cada uno hizo lo que le cantó, uno no lo quería nadie, entonces se fue a leer libros, a
y se hizo maestra, me parece. La otra, hay una que incluso se puso un burdel y se hizo prostituta en esos. Como, si tenés un montón de hermanos y hermanas, listo, no importa, a esta ya la casaron como con alguien importante, a este no sé qué. Es fácil pasar desapercibido, ¿no? Como no soy ni el más fuerte, ni el más alto, ni el más chico, exacto. Sí. Sí, tal cual, eso. Y la cuestión cuando llegamos después a... Que también esto vi bastantes preguntas de por qué que van a empezar... Yo ya vamos a estar toda la serie, no digo acá en Dame Fuego, digo en general, viendo el color de pelo porque este tiene tal color de pelo. A Aemma tiene el color de pelo Targaryen porque ella es Targaryen, porque su mamá era Targaryen, si bien es prima de Viserys, porque recordemos que esta gente es como son todos muy chanchos y les gusta esto. Así que son primos y su mamá se casó, la casaron con un Arryn y así es como ella fue Aemma Arryn antes de ser de ser como Targaryen de nuevo. Claro, pero no hay un monopolio del color de pelo, ¿no? Porque si recordamos la escena donde tenemos a Daemon en un burdel, le dice, che, está todo bien, te traigo a una con pelo plateado. Porque esos son los bastardos, le dicen Dragon Seeds o algo así, como porque claro, estamos en una época en la que hay muchos Targs y hacen de las suyas por ahí, entonces, y los Velaryon también tienen, como los vimos, el pelo plateado, porque son descendientes de valirios, y andan haciendo de las suyas, entonces por eso es que podés encontrar en los lugares más bajos de la ciudad a gente con el pelo plateado. Bueno, Aemma entonces es la prima de Viserys, y lo que después terminamos viendo que le sucede a ella no es como muere ella en el libro, pero sí es como muere otra Targaryen con una no tan sangriento y espectacular como la peor cesárea jamás realizada, pero sí muere cuando le tratan de sacar el bebé y no se recupera del todo. Si no me acuerdo mal, era Alyssa Targaryen a la que le pasó esto, que dijeron como, uy, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos el bebé? Y qué sé yo. Y lo sacaron de esta forma y no se recuperó ella y bueno, listo, la quedó. En esto también esto es muy interesante respecto de la historia de la medicina, y es que realmente el parto, o sea, el paralelo que ella dice como nuestro campo de batalla es básicamente el parto, en un sentido muy concreto de que habían altísimas probabilidades de morir en ese momento, o en el momento, o de complicaciones posteriores, por básicamente algo que se descubrió en términos históricos la semana pasada, que es lavarse las manos. Uh-huh. Yo, en ese momento, cuando se descubre la importancia que tiene lavarse las manos en la medicina, se descubre justo al lado de donde había, creo que esto sucede en Alemania, donde nacían las mujeres y los médicos, las mujeres daban a luz, claro, y los médicos no se lavaban las manos cuando iban tipo de la morgue ahí, entonces llevaban, o sea, tocaban cuerpos cadavéricos y luego tocaban mujeres que morían de complicaciones. Y entonces en eso lo que vemos es altísimamente probable. No solo eso, sino que las expectativas de vida en la antigüedad, que muchas veces pensamos que la gente se moría a los 25 años, en realidad la mayoría se moría antes de los 5. Después, si pasabas los 5 o 10 años, quizás vivías hasta los 80. Esto incluso loco. En la antigua Grecia, en Roma y demás, había gente muy vieja, pero era muy difícil llegar a los 5 años. Uh-huh. Claro, sí. Bueno, en Fire and Blood todo el tiempo, es como todo el tiempo enterrar bebecitos y criaturitas, y los Targaryen todos obsesionados con el varón, porque el varón. Y esta cosa Targaryen de repetir nombres, que es por ahí es el extremo. Escuché que se quejaron de eso, me parece como, dale, media pila, no es tan difícil. Bueno, lo que pasa es que algo que era muy frecuente, y esto, digamos, tan cerca como en el 1800... Era reemplazar, a ver si eso es así, como se te murió uno, entonces repito el nombre porque... Se murió Mary a los 6 meses y a los 2 años tuve otra y dije, bueno, medio que quedó liberado, ¿no? Claro, quedó vacante. Claro. Sí, me imagino además entre tipo hermanas o hermanos decir como,
Che, yo sé que le había puesto Mary, pero viste que murió a los 2 días. ¿Puedo usarlo yo? Sí, muy bonito todo. Llegamos el momento del torneo. Bueno, el torneo a todo culo es también una muestra aparece para contrarrestar y para que nosotros notemos que si bien cuando está Robert Baratheon en el trono, primera temporada, primeros capítulos de Game of Thrones, no está todo tranqui, pero es todo mucho más abajo, mucho más pobretón. No solo porque la serie obviamente tenía mucha menos plata, sino porque no era tampoco una época de mega ultra opulencia como la de los Targaryen, donde estaba, bueno, y ni hablemos de la locura de hacer un torneo para un pibe que no te nació todavía. Pues lo mufado de ese bebé, lo mufado, por favor. Porque además, no solo era mufado, cuando le dice, esto va a aparecer todo el tiempo y aparecía en Game of Thrones y muchas veces se malinterpreta, una de las maldiciones de los Targaryen es que ellos tienen estas visiones y sueños, pero muchas veces las malinterpretan y no significan lo que ellos creen que significa. Le pasó a Dany, le pasa ahora a Viserys que dice, no, yo lo vi, tenía la corona, había grito de batalla por el torneo, que yo, no era el torneo, boludo, era porque va a ser un quilombo y después se van a morir todos. Sí, son los sueños dragónicos. Sí, sueños dragónicos. Dragonescos. Sí, el dragón metió la cola y... sí. En el medio del sueño. Sí, tienen varios temas. Por un lado, si son reales como premoniciones o advertencias, o medio, che, ojo que puede venir por acá. Sí. Un detalle que es crucial, y ya lo habíamos mencionado, es que no viene como... Cuando vos tenés un sueño, sos Targaryen, ¿no? Y tenés uno de estos sueños. Tengo el pelo plateado. Tal y cual. Ojos violetas. Y estás ahí como fuego, mega. fuego. Sí. Turururu. Y en ese momento tus sueños no arrancan como este episodio que dice claramente como en el año tal pasó tal cosa. Sí. Entonces, eso hace que en la historia Targaryen muchas veces no se sepa cuándo viene. Entonces es tipo, se viene un conflicto zarpado. Bueno, sí. En 5 años, en 12, en 300. Y ese es el detalle también del final. Claro. Que justamente como que eso está medio metido, queda bien, pero entiendo que no estaba claro hasta ahora. La cuestión de, bueno, la canción de Hielo y Fuego. Claro. Que es como, che, se viene esto, ya lo dice Aegon, pero se venía en 300 años, no la semana que viene. Que cada boludo Targaryen que se sentaba en el trono decía, me va a tocar a mí, que bajón. Me va a tocar a mí, que bajón. Cruzo los dedos. Sí, iba a tratar de hacer un chiste con Argentina y pagar la deuda externa, pero es como le toca a todos. Le toca pagarle al FMI, eso es como claro. Que le toca a todos. Lo que no... Y no se termina. No se termina jamás. Bajan los White Walkers y bajan los White Walkers y bajan. Y bajan. Y eso es como, pero pucha, es como un Pac-Man, o ¿cómo se llama el otro jueguito, el de las navecitas? Tenemos una situación que no mencionamos, que es mi vínculo favorito de toda la serie, de esta serie, de lo que va a ser esta serie. Del capítulo dije, me gustó mucho toda la relación y la charla entre Rhaenyra y su mamá, pero en el corazón de la serie, además de estar obvio Alicent y Rhaenyra y esta cosa de amigas y rivales y todo eso que vamos a ver. ¿Vas a hablar del tío copado? ¡El tío copado! Daemon, que ya cuando leí era como... porque, bueno, una tiene como quizás esto, que los chicos malos tienen su atractivo y Daemon lo es. Se ponen a hablar en Valirio, en la Sala del Trono. Un detalle muy lindo es que la Sala del Trono está muy cambiada, como la vemos después, porque obviamente Robert Baratheon, después de su rebelión, hace mierda todas esas figuras que vemos, todo lo que vinculado a los Targaryen. También tiene sentido que cambie el Iron Throne, eso les quedó bien, medio de pedo, pero porque el Iron Throne hecho de esa manera era para demostrar el poderío y la rudeza de ese líder Targaryen. Entonces, y después querías mostrar, además, después de
otra cosa. Es un guiño a Aegon, ¿no? O sea, desde ese primer momento que se funden las 1000 espadas y demás. Exacto, él le iba ganando a los diferentes lores de Westeros y agarraba las espadas y hacía este trono que además, algo que ya lo habíamos visto con Aerys y acá aparece un montón, está como tipo el mito de que el trono corta o no le queda cómodo a quien no va a ser un buen gobernante. Aunque en realidad anda a no cortarte en un coso hecho de cuchillo. Pero bueno. Ese detalle no lo habíamos visto antes, ¿no? Creo que se menciona en un momento, o por lo menos yo ya me olvido si aparece o si lo mencionamos en Hodor seguro, porque incluso a Aerys le llegan a poner un apodo, pero yo lo voy a decir mal, pero es como algo así como... El pinchado. Más o menos, como el rey momia, porque estaba siempre vendado, porque se cortaba todo el tiempo. Claro. Entonces, como el inventito que le habían, el cuentito que le habían creado, pero mucho antes a eso es, si te cortás mucho con el trono, es Ojo. porque no sos un buen rey, y eso nos lleva a la podredumbre inmunda, de todo lo inmundo que vimos, no solo en Game of Thrones en general. Pongo en primer lugar la caca que tuvo que limpiar Sam de los maestros, y ahora esa gelatina pegajosa. No es nada. Se va a poner mucho más sí. asquerosito. Y no, lo que se me ocurre, hay una metáfora ahí esperándonos, que es que el trono de algún modo pierde el filo con el tiempo también, ¿no? Como en el momento, momento en el que llega, que asciende Dany al trono, el trono ya está medio como desafilado también. Sí, tal cual. Y en eso recordemos a Dany decepcionándose, tipo, che, pensé que era... Sí, esto es chiquito. Sí, Esto es medio una mierda. Claro, sí. Sí, esto es medio una porquería. Y esta podredumbre también nos va marcando el camino de lo que va a ser la salud de Viserys, porque la cara de los que lo están atendiendo tiene preocupación, porque es como, tenés una herida que no se está curando. ¿Por qué no se está curando esta herida? Es como nuestra aspirina o un ibuprofeno, tipo, como, y vos ponele más sanguijuelas. Pero viste que de repente, no sé, tenés algo muy jodido y es como, no importa cuánto ibuprofeno le metas, no va a cambiar nada. No va a cambiar. Sí. Luciano Banchero, ¿escuchaste eso? Ahí está. Y el tío copado, Daemon Targaryen, un personajón interpretado por Matt Smith, el doctor, que viene de The Crown, que un chabón que, y algo que me gusta, que en Fire and Blood, en el libro, no podemos ver, por esto que decía que es un libro de historia, que lo cuenta otra persona y eso, pero acá sí, es que Daemon a su manera lo quiere a Viserys, se quieren, tienen una relación, porque Viserys lo defiende en el Small Council, en el Consejo Chico, y Daemon incluso cuando pierden al bebé y a Emma, al principio está mal, y después el otro lo hace por bocón y porque lo incitan y todo, pero ahí hay un vínculo de cariño, pero siempre también, obvio, en estas cosas es muy difícil, y lo vemos hasta, vuelvo de nuevo a la corona británica, porque en The Crown se ve, es difícil cuando le toca por orden de llegada a este mundo a un hermano y el otro hermano dice, pero yo soy mejor para eso, vos sos un pelele, como por ejemplo, no sé, la hermana de la reina Elizabeth cuando son chiquitas, que le dice como, a vos te tocó porque naciste antes, pero yo soy mejor para esto que vos. Es que no es meritocrático, ni siquiera te estoy pidiendo como democracia y elecciones, ¿no? Pero por lo menos entre los 2 o 3 que tenés, claro, sí, como, elijan al más capaz. En eso me pareció fantástico el paralelo también de ¿cuál es el rol que tiene recién designado Daemon? Que es esto, básicamente vamos a tener un montón de invitados importantes, necesitamos que esté la ciudad más o menos limpia, y me hizo recordar como cuando se organiza un mundial, o tipo el G20, que tipo la semana previa, por si las dudas yo fui a Río de Janeiro antes y después del Mundial, creo que fue de los Juegos Olímpicos, no me acuerdo. En la previa era todo construcción, todo tapado para que no vieras cosas, viste, como de golpe aparecía como, esto es un mural y no era un cartón gigante pintado. Y cuando fui después, está todo eso tirado como nos chupa 8 huevos ahora. Ya vinieron, se sacaron la foto, dejaron los dólares. Claro.
todo tirado. Y por si las dudas le cortó las partes, las manos, los brazos, lo que Hubo venga. pijas, cabezas, bolas. Me encanta. La verdad es que creo que nunca se había mostrado de manera tan realista no sé qué era, una bolsa escrotal o algo, me gusta decir bolsa escrotal. Sí, había muy bajo contraste como en aquellos episodios de Game of Thrones que eran todos oscuros y no se veía nada. Entonces ahí era difícil. Pero sí, tenía hasta pelitos, No, por eso, pero había que poner tipo pausa y acercarse al televisor para poder verlo. Sí, estaba todo ahí. Y lo que hizo, Daemon ahí, mi queridísimo Daemon, fue para él ayudar a su hermano para que se viera una ciudad toda espléndida y que este torneo sea lo que él imagina para el futuro heredero que puede... Lo que creo es que él tenía la esperanza de que fuera una... No creo que el Daemon que nos va a mostrar la serie estuviera deseando la muerte de ese bebé, sino por todo lo que vemos después y por su vínculo con Rhaenyra, que ahora también quiero hablar. Dije vínculo 1000 veces, este capítulo se va. Y me parece que era como... Esperaba que fuera una hija... otra hija y que él siguiera siendo el heredero, porque además siempre estaba la chance de casarse con alguna sobrina. Con quien viniera. Sí. Bueno, de hecho, Rhaenyra pensaba que iba a venir una hermana y hasta le había puesto de nombre Visenya. Sí, Visenya. Y ahora vamos a meternos un poco más en Visenya y eso. Hermosa la escena de Daemon y Rhaenyra hablando. Obvio hubo flashbacks a Jaime Lannister sentado y Ned Stark sentado en el trono y Ned Stark diciendo como ¿qué es eso? Tipo, sáquenlo de ahí. Y Rhaenyra diciéndole no, está todo bien. Ellos se hablan en Alto Valyrio, que eso también es para... Y él le regala esta cadenita que está hecha con acero Valyrio y le dice ahora compartimos algo, como que en ellos dos es muy importante su linaje y la cuestión de mantener la identidad de la casa y de la sangre, como dice también después. Y es el origen ancestral. En eso igual Exacto. Recordemos que todavía el acero Valyrio no era escaso. O sea, es un momento en donde todos tienen su espadita, todos tienen su collar, su daga. No hay tantísimas igual, pero... No, claro, pero no es como un objeto raro. No es como mega mágico especial, hay 3 o 4, como en la época de The God, pero es algo como igual valioso. Y y que se lo haya traído y todo ese como momentito y después la frase que dice Daemon, le dice a Viserys, la sangre del dragón como que corre espesa, ¿no? Como que, y eso es algo que creo que Rhaenyra también tiene muy... Bueno, más o menos porque marcado. Se dedicaron a diluirla bastante, ¿eh? Sí, la diluyeron. Bueno, pero trataron de... Ellos dos no. Ellos dos casi que no. Un poco sí, pero casi que no. Daemon es un personaje para mí interesante porque nos abre, a nosotros como lectores y ahora como espectadores, nos abre también el mundo por sus intereses y por su búsqueda, y en la serie en particular por sus motivaciones, y ni hablar que tiene a Caraxes, que es un dragón espectacular, que tiene como unas patitas con alas, no sé si lo vieron, que es increíble. Y esta cosa con esta sobrina, que si bien se nota que ya habíamos dicho que con el papá se llevaba bien, con el tío había como en Fire and Blood, entre los rumores que aparecen, está el rumor de que, por ejemplo, el vínculo chotón entre Otto Hightower y Daemon era porque Daemon le había quitado la virginidad a Alicent y Daemon supuestamente era como un vení Rhaenyra, venía Alicent, vení Bobo, como que le entraba todo. Lo vemos a él en un vínculo con su amante, que la vemos varias veces, Mysaria, que incluso si bien él está casado,
cuando lo destierra, digamos, Viserys, él se va con Mysaria, que me parece un personaje que van a enriquecer mucho en la serie, porque en el libro es bastante chato. Sí le aporta a Daemon como toda esa cosa de otra cultura. Pero ahí me y perdí. Lo mágico. ¿Quién es Mysaria? Mysaria es con la que él tiene sexo, con la que después él se va en Caraxes. Ok. Y que le apoyan la mano en la cabeza del dragón. Sí, claro. ella es la amante de Daemon. Y a la esposa no la vimos. A la esposa no la vimos, en realidad la esposa lo casaron, o sea, porque se tenían que casar, pero él anda haciendo cualquier cosa. Está en Dragonstone. No, la esposa está en The Vale porque es de ahí y porque técnicamente como que a Dragonstone él no la quiere llevar porque Dragonstone es de mi familia y claro, vos no sos mi familia. ¿Quién sos vos? Salí de acá. Y de Mysaria vamos a saber más también porque, sin spoilear, ella viene de, ya te digo dónde, ella es medio como una mezcla entre Melisandre, Varys, Littlefinger y a la vez... o sea, muy pilla. Es muy pilla, tiene... No se termina de entender ni siquiera cuán cerca está o cuán fiel le es a Daemon. Viene de Lys y además maneja porque Daemon tiene una bola de rumores alrededor suyo que hablan de ciertos manejos de magia negra, fuerzas oscuras y qué sé yo, y tiene mucho que ver con ella, como que puede hacer. Viste que ella en el capítulo es la que lo va llevando. O sea, cuando termina haciendo toda la joda del heredero por un día y eso es por ella. Él al principio estaba como afligido y cuando aparecen cogiendo al principio que él para y se queda, ella es medio como la que lo ceba. Vos sos nuestro príncipe, vos sos como esto, vos sos el otro. Medio ahí como una Melisandre de Stannis, ¿no? Y es muy importante también con Daemon lo que él hizo con la guardia de la ciudad, con los Gold Cloaks. Es que, claro, él inaugura, de hecho, hace como un rebranding, ¿no? Como ahora tenemos un color que nos identifica, el dorado, ¿no? Y hace ese primer acto brutal, pero bueno, y que aprendan. Un poco es como lo hace de forma ejemplar para que sepan a qué se enfrentan. Y en eso, otro de los detalles, está muy lindo el casquito. Muy lindo. No, el casquito de Daemon es espectacular, el casquito. Y ahí, en esa, ahora podemos abrir el microsegmento como de historia de nuestro planeta y no el planeta GOT, que es... ¿Vos sabés cómo se llama esa competencia? No, ¿cómo se llama? Se llama Justas. Ah, es un torneo de ¿cómo le dicen? Claro, son dos cosas. Es como que siento que ahora lo escuché, ahora que vos lo decís. Es que es un nombre que no te suena. Y no hay que confundir torneo de justas, que muchas veces coincidía, los torneos son más viejos y las justas al principio no eran lo más importante. Los torneos generalmente implicaban no solo lo que nosotros vemos ahí, sino que los primeros días, primero que duraban 3 o 4 días, y los primeros días se hacía algo que era como si se hicieran 2 equipos de fútbol, pero son de gente con armaduras y espadas y qué sé yo, y se chocaban como si fuera el campo de batalla y se competía por quién retrocedía a partir de un punto y demás. Obviamente, históricamente siempre había cosas como que los príncipes y demás se metían al final como para ganar o lo que sea. Y no se involucraban mucho. Sí. Pero bueno, de ahí viene la palabra, o sea, este tipo de torneos de gente con armaduras es de donde viene la palabra torneo después de los deportes. Y las justas, si bien existían, fueron tomando cada vez más importancia y había de distintos tipos, dependiendo de las armas, sí. Si eran como esas lanzas que nosotros vemos o si tenían... de hecho, en las justas que vemos en GOT, si recordás, viste que tenían no me acuerdo cómo se llama, pero el palo que tiene una pelota de acero, sí, con pinches. Bueno, no solo las lanzas y qué sé yo.
Eventualmente las empezaron a prohibir por el nivel de violencia que implicaba y eso. Y viene de, o sea, la palabra original es de juntarse, de encontrarse. Si lo pensás, la gente se encuentra en un punto a partir de la lanza Pésimo, que se te clava. claro. Pésimo. Y el detalle es que, como lo venimos anticipando, hay un comentario en el propio episodio de sí, todos estos pibes que vos ves acá están, Claro. pues, tipo, tienen mucho como Sí. la testosterona al palo, no conocen un conflicto real, por eso también están tan sacados los guardias, ¿no? Porque van Sí. y le dicen como, le podés pegar a alguien y claro, no conocen la Sí. guerra. No hay- ¿Sabes a qué me hizo acordar eso? Cualquiera. Pero ya si si pusiste HBO para ver esto, mírate el documental de Woodstock 99, Ay, donde sí, es eso. hay como una explicación sobre que es un festival en el que se armó un quilombo total y los pibes rompieron todo, quemaron todo, y se habla como de esta cosa de la masculinidad exacerbada y en estos momentos como de supuesta tranquilidad, pero que a la vez venden constantemente como ser hombre, ser esto y no sé qué, pero ¿con qué me peleo? ¿A qué animal mato? ¿A quién alimento? ¿Qué hago? Romper cosas. Sí, ¡Ah! romper, quemar. Quiero ordenar. Tengo tanto para decir de Daemon que quiero ordenarme. Es más o menos para también. Porque todo tiene que ver con Maegor, este hijo de Aegon y Visenya, al que mencionamos por arriba. ¿Por qué? Porque la City Watch, o sea, los capas doradas, son esta guardia que están desde que Maegor, más o menos desde que Maegor estaba a cargo. Y cuando él muere, Jaehaerys trata de acomodar y mata a quien estaba a cargo, lo arresta, lo condena, trata como de limpiar toda la cuestión, y ahí es donde viene su esposa Alysanne para acomodar, para hacer como una especie de fuerza un poco más pacífica y que Flea Bottom no sea ese lugar del horror y tremendo. Tiempito después, y como le dice... Despulgar, ¿no? Sí, sí, exacto. Tiempo después se lo dan a Daemon, y como le dice Viserys a Otto, le dice, me dijiste que no lo pusiera como Master of Coin, que no lo pusiera como que yo, ahora tiene este ejército de 200 tipos, y bueno, jodete, porque vos me lo dijiste, porque él es, como decías vos, el que le da esta idea de identidad y todo. Y para seguir con el vínculo con Maegor, que se lo menciona varias veces y que se dice Daemon podría llegar a ser un Maegor pero peor, y también cuando Aemma le dice a Viserys, esta familia ya tiene una Visenya, ahí está todo el tema porque Maegor era, como dije, el hijo de Visenya. Cuando Aegon se casa con sus dos hermanas, Rhaenys y Visenya. Visenya era la super mega ruda, que iba con todo adelante, y Rhaenys era la que a él le gustaba más. Lo que dicen es que por cada noche que pasaba con Visenya, pasaba como 5 con Rhaenys. Y Maegor, al tener como una madre tan, que era además la hermana mayor, tan ruda y todo, y ser el hijo de Aegon, por una cosa u otra, y también quizás por esto que dicen de que tirás la moneda con los Targaryen y no sabes si te sale loco o qué, fue conocido como Maegor el Cruel, o sea, un tipo muy, muy, muy jodido que hizo cosas totalmente tremebundas. Tuvo también problemas con la sucesión, y medio como Enrique VIII tuvo una serie de esposas que iba cambiando por diferentes cuestiones para tratar de conseguir el heredero que él quería. Entonces la comparación ahí es como bastante fácil, porque incluso Daemon lleva encima el arma de la espada de acero valirio de Visenya, que es Dark Sister, que también es mencionada un par de veces. Y entonces es como, bueno, viejo, está ahí nomás la cosa. Igual, para lo que después, cómo se dan las sucesiones,
hay muy poco hasta ahora. Es decir, tenemos a Aegon, que después le da el trono a uno de sus hijos, a Aenys, después Maegor, y después Jaehaerys, y después estamos acá. O sea que en realidad... Está muy cerquita. Claro, y cada uno está bastante tiempo. Es decir, en realidad Aegon está a 37 años o 36, y después tenés más o menos 5 años cada uno de su reinado, y después tenemos estos 55 que nunca se vio ni se va a volver a ver algo así. Sí, además... Esto yo no sé cuán spoiler es, pero Maegor, una de sus esposas, era pariente, voy a decir eso. Era pariente de él. Estaba Pero vinculada. eso no puede ser spoiler porque acá, ante la duda... Ante la duda te casás con un pariente. Sí, es la hermana, la prima, la sobrina. Exacto, y listo. Y bueno, y a la esposa Arrea le mandamos un beso, que sea feliz, la esposa de Daemon. Vamos a seguir hablando seguro de Visenya. Bueno, también se habla de Vhagar, uno de los dragones más espectaculares de Canción de Hielo y Fuego en general. Era una dragona que que montaba Visenya, era la dragona estaba Rhaenys con Meraxes, obviamente Aegon con Valerion, que vemos su mega ultra archi. Manso dragón. Espectacular. Creo que es el único que viene de Valyria, ¿no? Claro, él es la última, el último que vio a Valyria, el último ser que vio a Valyria. Se lo llevaron previo al cataclismo. Exacto. Y ahí está la cuestión también de por qué es tan grandote, ¿no? Manso dragón. Y tiene que ver también con que los dragones en Valyria no estaban más libres. Estaban en su salsa. Y además estaban como esto, ¿viste? Cuando tienen a los pollos que los crían en criaderos y los otros que están como que circulan libremente, bueno. Huevo de pollo feliz. Claro. Como dragón de huevo feliz. Y de hecho, viste que el tamaño de los huevos muchas veces depende de eso. Bueno, ahora vamos a hacer una nota acerca de los huevos de dragón, ¿no? Pero ¿veremos genitales de dragón en esta serie? Es muy confuso siempre lo de, incluso con Vhagar, que dicen como que es una She-Dragon. Después a veces hasta dicen que algunos pueden cambiar dependiendo de lo que se necesita, medio como algunas ranas o algo así. Bueno, es como... No sería tan alocado. Pero cuestión que los dragones originales básicamente estaban libres por ahí y técnicamente los dragones pueden seguir creciendo y creciendo hasta que se mueren eventualmente, pero no paran de crecer nunca. Cuando los tienen en estos lugares, un poco se vuelven también más controlables, porque recordemos que también un dragón en principio se te puede dar vuelta en cualquier momento, entonces ese Dragon Pit cumple la función de que sean más, o sea, son unas mega armas si querés, pero son controlables. A Vhagar deberíamos verlo esta temporada. ¿Cuántos vamos? En realidad, hasta ahora vimos solo 2. Okay. Y Valerian. Vimos a Syrax o Syrax, que tenemos que elegir cómo le decimos, no me acuerdo cómo le dicen ellos. Caraje. Vimos a Caraxes y los restos de Valerion, que es espectacular. Que además me acuerdo que en un momento decían como, bueno, Drogon es más o menos... Era como, chicos, no vieron nada. Que también ahí está la diferencia, ¿no? De cómo... durante el reinado Baratheon Lannister después tenían los cráneos y los muy chiquitos que vinieron después de dragones, e incluso el de Valerion muy ahí abajo, escondido para no mostrar el poderío, y acá es medio una especie de templo, porque si no, a pesar de que otro día podemos hablar también de por qué y cómo los Targaryen aceptan la fe de los 7, pero en realidad ahí te das cuenta que su lugar, ¿no? de conectar con algo más es ese donde está Valerion, y además vemos mucho cómo Viserys está haciendo como esa maquetita de Valyria, y tiene como también... Ned Flanders con sus trenes. Sí, ¿viste cuando Alicent le dice
bueno, te traje este libro porque sé que te gustan las historias. Y un poco me puse a pensar como, al final Game of Thrones, mucha peleita, pero es toda una historia sobre ñoños de la historia, porque siempre hay personajes que es como, me voy a poner a leer qué pasó, tipo Tyrion, ¿no? Sí. Arya, un poco Jon, Sam, es como, están todos ahí como, pi, voy a leer qué pasó. En esto es un gran tema, el de la religión de los 7 y cómo lo aceptan y le hacen un par de asteriscos, ¿no? Como, bueno, el incesto no se puede salvo que tu apellido sea. Sí. Y de Valiria y por qué se vino abajo, no nos da para hablar este capítulo, pero obviamente sueño con que haya algún tipo de flashback en algún momento o algo así. Puede que no sea necesario, pero es tipo un sueño. Porque ya en Hodor alguna vez hablamos, creo, sobre la cuestión de los... ¿cuántos son? 14 los de 14 Flames. Los volcanes. Sí, y los y todo como esta que dije el capítulo pasado en el episodio 0 de medio enloquecer de poder con la magia y todo lo que los hacía únicos. Me fascinó cómo manejó la serie los grandes temas de Fire and Blood con la cesárea del horror y a la vez el torneo. Bastante obvio, o sea, como un paralelismo bastante obvio, pero que creo que para una serie que maneja una historia tan confusa y que después ves que genera tantas dudas en gran parte del público que se va perdiendo y todo, me pareció que que era una cosa medida, que estaba bien como... si bien está subrayado, tampoco está tan subrayado como para subestimarte. No, y es medio explícito la cuestión también del parto como campo de batalla que se dice en un momento. Ahí tenemos una duda abierta. ¿Los Targaryen son a prueba de fuego o no? Y el contexto de esto es básicamente nosotros vemos a Dany sobrevivir a una pira funeraria y... No, y ahí decimos, bueno, sobrevivió al fuego, ok, pero era un momento mágico, ¿no? Era casi un ritual y no era como una situación normal. Después la vemos sobrevivir a prender fuego un lugar lleno de gente y que no le pase nada, solo queda en bolas. Eso ya es discutible, pero eso no está en lo que escribió Jorge. Entonces, cuando nosotros vemos a Viserys poner las manitas en las velas, ¿es porque es a prueba de fuego o simplemente estaba jugando a ver qué le pasaba? No, yo la verdad tengo los ovarios arrastrados ya en 8 carretas. Para mí no son todos a prueba de fuego. Sí tienen mayor tolerancia al calor. No son todos a prueba de fuego, se cagan quemando igual. Se ve la diferencia también y que esto es como todo lo que juega siempre Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Es como lo del trono. Si sos como más choto, como por ejemplo el Viserys malo de hermano de Dany, te quemas más porque él sí se quema. ¿Se acuerdan que con la vela y cuando no me acuerdo que agarra otra cosa? En cambio ella no, porque ella es como un poco más puro. Hay un poco eso. Igual, prepárense porque va a aparecer mucho fuego y muchos Targaryens en esta temporada. Y mucho dragón. Sí, así que va a haber mucho de eso. Hay otro detallecito que se te puede escapar, es el comentario que le hace Emma, que le dice como, no, casi que podría tener porque le dice, no, tuve una visión que nacía con corona, y le dice, no, banca, ya es bastante difícil un parto como para que el pibe me salga con una corona pinchuda. Y ahí se menciona lo de dar a luz a un dragón, que es una especie de guiño a la situación con Dany, ¿no? Sí, tal cual. Y es algo que también en la época, y tiene que ver de nuevo con la historia real, esta como sueño, pesadilla de que lo que tengas te nazca o deforme, y en Fire and Blood aparecen otras historias también como de... Y dicen que, como decías vos, como el bebé, como ¿cómo se llamaba? El hijo era... se me fue a ver el nombre del hijo de Khal Drogo y coso. Que
que te sale como, y dicen que tenía cola y 3 cuernos, y en realidad era, no sé, una mina que perdió un bebé. Y Rego. Ese. O Rego. Sí, Rego, le mandamos un besito grande. Y para ir cerrando, todo el torneo ese, lo que en realidad, además de ese paralelismo, nos quiere mostrar, nos quiere presentar, es a este muchacho, Criston Cole, que va a tener cierta importancia en la historia que se viene, y aparece ahí como quien no quiere la cosa, y le termina ganando al mismísimo Daemon. Creo que es latino o algo así el que lo interpreta, y bueno, por eso también las chicas dicen como, es de Dorne, como si fuera, ajá, porque él es él es un, como labura para, me gusta decirlo así, labura para los Dondarrion, que es una familia, bueno, en todo el torneo vemos un montón de escudos de diferentes casas que conocemos. Y uno de los pedidos, como ahí vimos, de los pedidos de Jorgito, de las cosas tienen que tener más color, se le cumplió porque las armaduras son como más llamativas y aparece más colorcito. Y la gente está toda vestida de fiesta y no es sombrío en absoluto. Nada, cero sombrío. Criston Cole va a ser importante, y así que lo dejamos ahí congeladito, toda esa escena que sirvió para mostrarnos, para presentárnoslo, para decir como, mira que está acá, y parece que viene de Dorne, ¿qué onda? El comentario vestuarista que nos acerca Sofi es que, si bien todo es bastante consistente con lo medieval, cuando vemos esos cuellos medio altos, en particular un vestido que usa Rhaenyra, eso es posterior, es más del Renacimiento. De eso hay un montón. Así que en realidad creo que hay un poco de esto de, bueno, si parece antiguo. Sí, como esos tipos pinchitas que usa mucho Rhaenyra y va a usar de grande también, que no sé cómo se llaman. Y al final, algo hablamos, pero llega el momento del secreto, de la profecía, que a diferencia de otras historias, de otras franquicias donde las profecías tipo Harry Potter, Star Wars, donde la profecía se tiene que cumplir y eso, algo que le encanta a Jorgito es justamente joder con la profecía, joder como con este elemento tradicional de la ciencia ficción o de la fantasía, y decir, esto en general, en realidad si vos lees todo lo de Jorgito, es medio como, las profecías son cuentitos que se inventa la humanidad para meterse alguna motivación, o para darle sentido a algo que no terminan de agarrar, o para sentirse más importantes. O a veces un sueño es un sueño. Sí. Basta. Sí, a veces no es que Stallone te fue a buscar cuando eras chico al colegio, vos estabas desnudo y pasó Fernando Peña y te gritó puto. Gran profecía. Sí. No es que eso no va a pasar. Eso es tu cabeza mezclando un montón de cosas. Y ahí la duda que podemos tener, algo confirmado, la daga es la daga que termina usando Arya para... La daga es la daga. Y ahí estamos como en el momento de conexión con Game of Thrones. A mí personalmente me gusta mucho, me gustó que metieran si bien me gusta el Aegon primero, el Aegon el Conquistador, conquistando todo Westeros simplemente porque puede, porque dragones, pero creo que tiene mucho sentido dentro de la historia de los Targaryen que él flashee esta cosa de nosotros tenemos una misión mayor. Claro, nadie le dijo que tenés que aguantar un toque. No, eso no dije. Porque si vos ya te creías 1000 en el mundo porque eras de Valyria, que era una ciudad que todos se creían 1000, si bien vos no eras particularmente alguien ahí, después tu familia es la única que tiene una visión en la que dice que que se va a pudrir todo, se pudre todo y son los únicos que zafan y tienen dragones en el mundo, da para creértela un poco. Eso el otro día lo dijimos, pero en realidad sobreviven 2 familias Valyrias, solo que una tiene dragones y la otra no. Claro, sí, también los Velaryon tienen sangre Valyria. Que le dijeron como, che, ¿qué onda esta gente? Por ahí me sumo al mismo. Pero eran como, y también hay otra que ahora no me acuerdo del apellido, que son como menos todavía, pero no eran Dragon Riders, no eran nada, pero sí, por eso el pelo de los Velaryon y por eso el vínculo que tienen que mantener y que está
como medio tenso porque pasó lo de Rhaenys, la reina que no fue y eso. Entonces, por un lado me gusta que se haya sumado esto y que además me gusta cómo conecta. Y sobre todo lo que más me gusta es como, igual que, no sé, Rogue One en Star Wars, otras, creo que con la compañía de Jorgito, House of the Dragon va a poder no acomodar, pero sí darle cierto sentido y llenar ciertos vacíos que Weiss y Benioff dejaron en la última temporada. Porque si esta profecía fue pasando... si bien nosotros ya sabíamos que estaba la profecía de Prince that was promised, el príncipe o la princesa prometida que tenía que estar, que había sido prometida, ahora tiene como todo mucho más sentido y le podés dar, y podemos imaginar que en los libros Dany quizás va a enloquecer por esto de, che, yo tengo que estar ahí en el trono porque es lo que me dijo mi familia me dijo que yo tengo que estar ahí, no solo porque soy Targaryen y el poder es mío, sino porque de mí depende el futuro de todo el continente. Que no me queda claro que todos los Targaryen conozcan también la profecía. No, eso solo por línea de sucesión. Claro. Es si te esto lo estoy diciendo en base a que vi el capítulo como 3 veces. Sí, básicamente, si te declaran en sucesión, entonces te toca que... Sí. Claro, sí. Y uno diría, ¿y por qué no le dicen a todo el mundo? Mi respuesta sería, no le dicen a todo el mundo, primero, porque cuando tienen para que no cunda el pánico. Para que no cunda el pánico, y cuando tienen el sueño, siempre me olvido el nombre, ¿cómo es Daenerys? Y se van de Valyria, los tratan de locos, bueno, lo contamos la otra vez, sí, Daenerys. La pasan re mal, entonces, si salen a decir esto, los pueden tratar de dementes, perder todo lo que construyeron y todo lo que tienen, y además generar un pánico total, porque acá tampoco, recordemos que los White Walkers y todo eso también son una leyenda, porque algo con lo que juega mucho Jorgito y bueno, que se ve acá ni siquiera, porque ni siquiera remite, nadie nunca los vio. No. En este momento. Sí. Entonces solamente viene de un sueño. O sea, toda la información con la que se cuenta es una visión. Sí, y la historia esa pasada que, como juega Jorgito en los libros, algunos dicen que fue hace 6.000 años, otros que fue hace 10.000 años, otros que no queda bien claro de dónde venía y un montón de cosas. Entonces es como algo que tal vez alguna vez pasó, pero no se sabe, y el pueblo común no lo sabe y no lo tiene... No lo tiene ahí. Entonces para mí es por eso que no le dicen a todo el mundo, y me gustó esa como conexión y la esperanza de que en el libro pueda entonces Dany tener como ese peso y esa presión de que le hayan dicho eso, sumado siempre a la... a las ganas de ellos estar al mando y manejar todo, y a la ambición, porque si hay algo que tienen los Targaryen, creo, es el hubris, ¿no? O es el hubris. Es masculino. La señora hubris, la señora... Andás a ver. Sí. Tienen hubris. Sí. Que en eso... deberíamos volver a la cuestión de los Targaryen con dragones, todo lo que quieras. Sin dragones son uno más. Sí. Y eso aparece varias veces también. Y es súper clave, por ejemplo, siempre que te muestran un Targaryen que se confunde con eso, le termina mal. Como de nuevo, el Viserys, hermano de Dany, era como yo soy el dragón, yo soy no sé qué, mira cómo terminaste. Claro. Cuando Aerys, el papá de Dany Coso, enloquece, también cambió Rhaenyra, y acá lo que le cuenta su papá Viserys es tener bien en claro, nosotros somos distintos porque tenemos dragones. Hasta que no los tenemos más, y ahí hay que ver. Ajá. Tenemos algunos mensajes
llegaron. Tenemos de varios Sí. medios. Para empezar, bueno, nos pueden escribir a jodor@posta.fm y vamos a leer sus mensajes. También en los episodios en Spotify vamos a dejar la cajita de preguntas y recibimos varias del episodio 0. Tengo una primera de Fausto que menciona algo que lo pasamos por arriba, pero dice, espero que haya menciones a la magia que en GOT ya estaba casi extinta. Y algunas anécdotas copadas sobre Valiria. Algo más para mí vamos a ver de Valiria, porque hicieron mucho hincapié, está muy presente, y ni hablar con lo de Viserys y Coso, así que para mí vamos a escuchar algo más de Valiria, y ahora que tenemos a los Velaryon, y o sea, no solo tenemos una sola familia o una sola persona, teníamos antes, me parece que va a haber. Y con la magia creo que también, por esto que decía de Daemon, y no creo que... No es una serie en la que para mí vayamos a ver magia, a lo sumo como la de Melisandre, ¿no? Pero no ver tipo Harry Potter como un cosito de colores que hace... Sí, y los conjuros generalmente son más... no son explicitados. Es decir, no sé, Exacto. sabemos que tenemos, por ejemplo, ciertas armas que tienen algún componente mágico, pero no es como el momento en el que el mago Merlín dice como abracadabra o lo que sea, sino que es como más como una magia que es casi como alquimia también y medio como por ese lado. Pero tampoco es algo que acá use todo el mundo o esté bien visto o todo. Podemos hablar otro capítulo sobre las cosas que son normales o más normales para los Targaryen y para el resto de Westeros. Hay varios comentarios que mencionan como entender el árbol genealógico Targaryen y como, bueno, suerte. Eso, tus chances son viendo más Sí. un gráfico que una serie. Otra tarea para el hogar para un próximo episodio es ver si todavía esa rama que habían sacado para la serie todavía está amputada o no y cómo afectaría. Pero no hice esa tarea, la podemos hacer para el próximo capítulo o la pueden mandar ustedes. Y después, sí, bueno, esto obviamente era antes de ver el episodio. Víctor decía, espero que muestren el gran concilio del 101. Bueno, lo viste 2 minutos y medio, pero Sí. no va a volver a aparecer probablemente ese episodio específicamente. Tengo mensajes de ira, mensajes de amor, mensajes de... Este se llama Recaliente, todo en mayúsculas. Es de Joel. Querido Flori, inserte nombre equivocado de Valentín, que claro, todavía no tenés que ponerte. Gracias por darle lugar a toda esta furia contenida que teníamos muchos contra todos los que se subieron al bondi del hate con tal de pertenecer y sentirse superiores. Esos mismos que se reían y puteaban, que decían que Breaking Bad era 10 veces mejor porque tuvieron la suerte de que Weiss y Benioff, o como Katzo se escriban, no los dirijan. Son los mismos que el viernes estaban vendiendo una suscripción a HBO y que el domingo tuiteaban piel de gallina, Dracarys, ay, nombraron a los White Walkers, qué emoción, entendí esa referencia, forros. Sí. Sabemos quiénes son y los podemos... Ojalá que se les caiga HBO todos los domingos. Perdón, tenía que descargar, dice después como muy tranquilo. Es de House Stark, dice Joel. Valerion es un nombre equivocado. Sí. Sí. Valerio existe, de hecho. Sí. Bueno, HBO no se cayó. De hecho, no. solamente se le cayó, principalmente en Estados Unidos, a las personas que usan Amazon, un aparato de Amazon y Roku, creo. Pero acá sí. no pasó nada. Uh-huh. Sí. Acá hay una duda de Male que dice: no leí todos los libros de GOT y no terminé El Mundo de Hielo y Fuego, pero con respecto al primer capítulo de House of the Dragon, me llamó fuerte la atención que, situándonos en un contexto histórico de 172 años antes, no solo de GOT, sino del Mad King, como lo que han mostrado de lo que respecta a la civilización es exactamente igual a lo que hemos visto de GOT. El tema es como la cosa de... Es como lo que pasa en Star Wars. Quiero decir, si ponemos una foto de King's Landing en el reinado de los Lannister y una en el reinado de House of the Dragon, las casas, las vestimentas, los utensilios, los peinados, podrían tranquilamente ser contemporáneos y suceder en el mismo tiempo y espacio. Tengo si noticias. Tenemos en cuenta la increíble descripción de los avances de los primeros hombres, las construcciones de casas, el fuego, las vestimentas y demás que nos dieron en el mundo de Hielo y Fuego, y con el nivel de detalle que maneja la producción de las series, me llamó súper la atención que no se muestren cambios significativos en la forma de vida y en los avances humano-tecnológicos, ponele. El plano donde se sobrevuelan las
casas en una de las primeras escenas me resultó rarísimo y me dejó recalculando. Esto es mucho antes y parece igual. 172 años es una bocha en el desarrollo humano. ¿Me parece algo? ¿Será intencional? ¿Estoy flasheándola toda? Igualmente me pareció una maravilla indiscutida este primer capítulo y nos manda abrazos. Bien. Justo a mí se me rompió. Pero si tenés a mano tu máquina del tiempo y vos te vas a hace 40 años, notarías inmediatamente la diferencia, los autos y qué sé yo. 100 años lo notarías también. 200 años ni hablar. Ahora, si te manda una máquina del tiempo a el año 1100 y el año 1300 para mantener esa misma distancia, no me queda claro que podrías identificar bien en qué momento estás. La idea de que los cambios se dan de forma acelerada es algo muy, muy contemporáneo y entonces 200 años es mucho tiempo. ¿En qué momento? Ni hablar si vos te vas a la antigua Roma. O sea, si yo te mando en la máquina, que ahora está en el taller, ¿no? Pero si yo te mando poniendo el aceite. Te mando al año 100 y al año 300 antes de la era común, o sea, 400 años antes, no notabas la diferencia. De hecho, es esa cuestión de que durante muchísimo tiempo las vidas entre las generaciones, la idea de generación es algo completamente nuestro. Claro. Antes de eso... Y la idea de progreso es distinta, ¿no? Tu bisabuelo quizás vivía en la misma casa que vos y hacía las mismas cosas que vos y tu padre, qué sé yo. Y la idea de progreso y de cambio acelerado es raro. Los cambios eran mucho más lentos y no había tanto como esto de... Hoy quizás los vidrios de las casas se hacen distinto que hace 10 años. Bueno, pero en otro momento se hicieron igual durante 200, 300 años. Entonces, creo que por eso se inventó la expresión de época para decir una película. Porque me parece un ejercicio fácil es... Pensemos una película y a ver si la podemos, y otras 2 o 3 que nos parece que son más o menos de la época, y a ver si realmente son de la época o si hay 150 años de diferencia. Y en general no nos parece tanto, como bueno, le pifié por 160 años, ponele. Es que pensá en esto, lo medieval, ¿no? O sea, Sí. el medioevo dura 1000 años, entonces Sí. ahí... Si yo te pongo como a lo sumo entre el principio y el final, quizás ves una diferencia, pero si no, vos no sacás la cuenta de... Claro, sí, tal cual, es verdad, es verdad. Dice ahora Belén, superó mal las expectativas que tenía y la charla entre padre e hija hablando de la larga noche. Creo que cerró con el capítulo La larga noche de Got, 2 reyes Targaryens en dragones combatiendo al Night King, sangre de mi sangre. Cierra perfecto, ¿no? Y dijo que nos extrañaba y que nos KM, la bastarda Belcha Riachuelo, nacida en Fiorito Lands. Ay, cómo extrañaba yo que se pusieran estos nombres hermosos. Hola chicos, dice Agustina, quizás sea una tontera que la reina le indique que ese es el último embarazo pues harta y que Viserys decida ante los problemas en el parto que lo mejor es elegir al bebé. Alto balde de locura y egoísmo para arrancar esta serie. Muy horrible la escena de la cesárea, asesinato precario. No sé por qué me sorprende, pero a veces me olvido que esta gente tiene el gen de la locura y egoísmo en las venas. Debe ser por eso que me gustan más los Stark. Beso. Es en la manija del fin de escuché 3 veces Hodor. Y Hodor presenta Dame Fuego. Muy bien, muy bien. Sí, es tremenda, lo comentamos esa escena. Francisca, me llamo Francisca, gracias por empezar de nuevo con el podcast. Francisqueris. Mis viajes apretada la línea D van a ser mucho más llevaderos. Mucha gente que nos escucha volviendo del laburo, yendo del laburo y demás. Tengo unas dudas que me quedaron luego de ver el capítulo. La señora de pelo blanco que estaba al lado del de Rastas en el torneo, ¿quién era? Rhaenys, que hablaba mucho. En un momento pensé que era la madre de Rhaenyra, pero después dijeron algo de la reina que no fue. ¿Es entonces la prima de Viserys? Claro que sí. ¿El hombre del lado es el esposo? Sí. Corlys Velaryon, ¿cuál es su rol en el consejo? Es el que se encarga de los barquitos y todo lo que tiene que ver con eso, que es clave porque tienen la flota más importante, por eso son además unos aliados vitales para los Targaryen. Hubo muchas dudas con respecto a esas pelotitas, esos cristalitos que metían. Hasta ahora eso no es algo que salga en los libros y hasta ahora la gente que más sabe lo que piensa, yo pienso, coincido, es como para dar quórum, digamos, para como en el Senado, como en el Congreso, que las sillas tienen un coso con un peso, es como estoy, tipo, y porque si se fijan, cuando no está Daemon, no está su pelotita. Sí, es un poco casi como el pin que te toca si sos la mano, ¿no? Como... Claro.
Para mí es como algo así. Y la otra duda de ella es, que me enteré que va a haber un salto temporal en la serie, ¿se sabe más o menos de cuántos años va a ser? O si la historia va a ser contada yendo para adelante o para atrás, o va a ser lineal. Va a ser lineal, va unos 20 años más o menos. Ya en el adelanto ese que sacaron de los próximos episodios se ve a, no sé, Daemon con el pelo más corto, ya cambian de actrices Alicent y Rhaenyra, y vamos a ver. Pero lo que dijeron hasta ahora es que esta historia, la Danza de los Dragones, puede durar unas 3-4 temporadas y después no tienen problema, si les llegara a ir bien, de ir para atrás y contar, no sé, la conquista de Aegon o contar la rebelión Blackfire y demás. ¿Cómo están? Mi nombre es Ayelen de la casa Rambaud o Rambo. Antes que nada quería felicitarlos por la vuelta del podcast. La verdad que el capítulo anterior me hypeó más en la previa a House of the Dragon. Mi consulta es respecto a lo que se menciona casi al final del capítulo. Otra vez escuchamos la promesa del príncipe, princesa que fue prometido y que va a terminar con el largo invierno, etcétera. ¿Fue solo un guiño a GOT o va a tener alguna importancia? Sí, porque esa es es lo que lo lleva a Rhaegar a medio como enloquecer y obsesionarse con que tenía que tener ese heredero que iba a ser. Primero pensaba que era él, después pensaba que era el otro. Sale de ahí, o sea que ahí vemos que se pasaba de heredero en heredero, porque a Rhaegar, que siempre es como un gran misterio, se lo puede haber dicho a Aerys, o quizás a Aerys se lo ocultó y él se enteró de casualidad de otra forma. Sabemos que él lo encontró también leyendo alguna cosa y eso, así que eso va a ser interesante. Pero no va a ser el eje de la serie. Eso Claro. No es que todo va a girar, porque si no, de hecho, sí. un temor previo fue como, bueno, todo esto va a terminar como siendo sobre los Nightwalkers. Sí. No. Sí, exacto. Y me gustó que cuando muestran a los lores de Westeros jurando lealtad a Rhaenyra, uno de los que muestran es a los Baratheon. Sí, es verdad, los Baratheon, y está también, hay un Rickon Stark. Los Baratheon aparecen 2 veces porque también le dicen prima a Rhaenys, porque los Baratheon en realidad, y por eso es que Robert, quizás esto seguro nos lo olvidamos, Robert termina en el trono porque la excusa era que como los Baratheon eran en realidad era porque su mamá tenía algo de sangre Targaryen, pero además, por abajo, los Baratheon nacen de una rama bastarda de los Targaryen, entonces de ahí también es porque tenía más sentido. La daga es la daga que usa Arya, eso está confirmado. Podemos hablar de la daga, dice Guadalupe, sí, la daga, pero tampoco creo que sea como muchísimo más. Es como que GOT se obsesionó con esa daga y la daga no es algo en los libros. No, creo que hay muchos guiños de continuidad de, estamos en el mismo universo, pero no es para agarrarse y decir como, bueno, este es el MacGuffin, el elemento que va a seguir en todos los episodios. Germán dice que empezó a escuchar Hodor con el episodio 0 hace 100.000 millones de años. Debo admitir que todavía tengo taquicardia por el capítulo. Me pareció correcto la presentación con Jaehaerys, cortita y al pie. El parto me fascinó porque es como lo describen en los libros. Creo que poquísimas cosas desviaron de los libros. Acá, por favor, opinión de... ya dije que me parecía. Muy poco de Syrax. Sí, bueno, pero falta las monturas y hashtag ropita. ¡Sí, la ropita! Yo gritaba así real. Y Daemon es todo lo que quieren las guachas. Sí, ¿por qué? No sé, pero por eso también nos gusta Adam Driver. Son unas inmundas, desviadas de la cabeza. Como opinión ultra personal, me voló la peluca la vuelta de rosca que le dieron a la concatenación de las historias cuando Viserys le tira toda la data a Rhaenyra y todo eso, y la mega cabeza de Valerion, que es espectacular. Y bueno, lo del sueño de Daenerys. ¿Qué más? Estoy odiando a Otto, que en realidad Otto Hightower hace lo que debería ser un buen mano del rey. Hasta ahora no cometió ningún exceso, así que el jurado se abstiene. Está bien que lo odiemos, porque, o sea, que no te caiga particularmente bien, porque es medio desaburrido. Es como, bueno, y además como que corta como las cosas más divertidas. Daemon haciendo quilombo. Y te hace cosquillitas cuando le dice a la hija, ¿por qué no vas a alegrarlo un poco al rey? Sí. Y mira, acá esta oyente le tenía un poco de miedo a Lolo. Dice, nada que ver. Pero ahora me animo a escribirles porque está el gran Valentín de Wall. Es verdad, es Valentín de Wall. Sí, originalmente era, Valentín del Muro y después se fue achicando con las creaciones.
Pueden escribirnos, mandarnos lo que se les ocurra, memes, dudas, comentarios a jodor@posta.fm. Observaciones de poner pausa y fijarse todos los vestiditos a ver qué aparece. ¡Ropita! Y así terminamos. ¿Qué había que decir? Esto lo escuchan en cualquier plataforma, ya saben. Síganos, Tenemos la campana. tenemos una pregunta abierta que Sí, vamos a tratar de tener muchas preguntas sobre Exacto. dragones. ¿Cómo soplan las velitas los dragones? Oh, qué difícil eso, qué difícil. Primero las prenden Sí. y después las soplan. Con un pedo. Por ejemplo, claro, obviamente. Se dan vuelta. Estimamos que pueden soplar sin prender fuego, pero por ejemplo, el propio dragón le ponen Sí. la torta enfrente con las velitas. Sí. La prende fuego y después la sopla. El pedo le sale fuego. Bueno, Para eso discutir. no importa. No se encuentran en cualquier app de podcast. Nos hacen un favor enorme porque ya saben cómo está esta cuestión. Si le ponen seguir, ponen 8.000 millones de estrellas. Si usan Apple Podcast, ahí lo hacen también. ¿Y qué más? Valar Morgulis. Valar. Ya se lo va a aprender. Un podcast original de Posta.